Tres. Estamos grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Somos estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Derecho, en esta ocasión para el curso de Filosofía del Derecho. Estaremos haciendo un análisis de caso, específicamente del Decreto Supremo 044-2020 PCM, que declara el estado de emergencia o que había declarado el estado de emergencia nacional por la COVID-19, que pretendía, entre otras cosas, o proponía, entre otras cosas, un confinamiento por 15 días de manera inicial. Entonces, permítanme, voy a compartir pantalla en este momento para poder justamente presentarles el caso como tal. Como les había indicado, somos estudiantes del curso de Filosofía del Derecho y justamente vamos a hablar sobre el confinamiento en Perú a causa de la COVID-19 como una forma de preservar la salud. Para poder colocarnos un poco en autos, a nivel mundial se registra el primer caso de COVID se registra en el Perú el 6 de marzo del 2020, ¿no? Esto se considera como el caso cero. Y el caso cero corresponde a una persona que había sido infectada en Europa, un piloto que había estado en algunos países de Europa. Recordemos que para hasta esa fecha, ya en Europa, en algunos países de Europa, aparte de China, que fue el lugar en donde inició, pero hasta esa fecha 77 países ya contaban con por lo menos 182 personas afectadas, ¿no? Entonces, y en enero de esta misma fecha, la Organización Mundial de la Salud había lanzado una alerta sobre el caso, sobre el tema del nuevo COVID-19. En ese mismo mes, el día 11 de marzo, contábamos con 113 países, incluido China, que ya tenían una población infectada por superior, ¿no? Hablábamos de 7.000 infectados promedio. Y por esa razón, la Organización Mundial de la Salud decide declarar ya no la emergencia, sino que ahora decide declarar pandemia por la COVID-19. 4 días más tarde, en Perú, se declara el estado de emergencia por estos primeros 15 días. Algunas de estas medidas eran confinamiento obligatorio, inmovilización, cierre de fronteras tanto internacionales como internas, cierre de escuelas y otros servicios, ¿no? Restaurantes, cines, am, conciertos, etcétera. Cualquier otro servicio que implicaba el aglomeramiento de personas estaba destinado a cerrarse, ¿sí? Lo único que se había destinado o que se había permitido funcione eran mercados de abasto, hospitales, farmacias y empresas bancarias, entidades bancarias, ¿no? El día 19 de marzo, 4 días después de esta declaratoria de emergencia, se registra el primer fallecido por la enfermedad, que era un varón de 78 años de edad, ¿ya? No es el caso cero, sino es otra persona que se había infectado a raíz de una reunión social o por haber asistido a una reunión social previo a la declaratoria de emergencia. El día 23 de marzo de este año, debido a las medidas de paralización, el gobierno decide entregar bonos económicos a las familias pobres, ¿no? Esto con la finalidad de poder garantizar el que se queden en casa. Recordemos que, como les habíamos mencionado hace un instante, este decreto supremo 044 del 2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros obligaba a las personas a eh, quedarse, a encerrarse en sus casas, ¿no? Eh, pero la preocupación era sobre todo por los ciudadanos que vivían el día a día, ¿no? Por la ciudadanía que estaba en condición de pobreza y extrema pobreza. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros, no? No tenemos ahorros, no tenemos empleos, no tenemos nada que nos garantice nuestra supervivencia. Y por ello el gobierno decide entregar unos bonos que puedan servir como bonos económicos o alimentarios
para este tipo de familias por un equivalente de 320 de manera inicial. ¿Sí? Y luego, el 26 de marzo, que era, estábamos próximos a la fecha de cierre de la cuarentena, ¿no? De esos 15 días de confinamiento, se amplía la cuarentena por otros 15 días más. Es cierto que posterior a esa ampliación de 15 días, vinieron nuevas ampliaciones, ¿no? Primero nacional, que llegó a contabilizarse cerca de 90 días de confinamiento a nivel nacional, y luego por regiones focalizadas según los niveles de infección, se habían llegado en algunas ocasiones a cerca de 120 días de confinamiento. Claro está que conforme los días iban avanzando, eh, se iban flexibilizando ciertas normativas, ¿no? Como por ejemplo el comercio, ya se iban abriendo determinados restaurantes, se iba abriendo el tema de la movilización. Sin embargo, aún con todos esos detalles, igual existía confinamiento o igual existía la necesidad de quedarse en casa, ¿sí? La intención de este trabajo es poder evaluar desde los puntos de vista de los filósofos Nozick, Pareto y Rawls, cómo ellos evaluarían, ¿no? La implementación de este decreto supremo y su afección según sus puntos de vista, según las teorías que ellos habían desarrollado. Para ello, mis compañeras estarán desarrollando el tema con, empezando con el caso de Pareto. Bien. Eh, sí, en este caso tenemos la teoría de Pareto, ¿no? Vamos aplicando el caso que mi compañero ha expuesto. En este caso, este Pareto es un economista italiano eh, que representa el punto del equilibrio en el cual no se puede dar ni recibir sin afectar al sistema económico. También se conoce como una asignación eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? El punto de la economía. Bajo este concepto se basa en criterios de la utilidad, donde busca, ¿no? De la máxima prosperidad común se logra cuando ninguna persona puede aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a la otra. Bajo este contexto, ¿no? Al declararse el confinamiento, ¿no? Durante los, ¿no? Para iniciar, ¿no? Los 15 días que fue ¿no? En el 2020, en marzo, el cual buscaba, ¿no? Reducir la programación del virus. Por eso fue el encierro, ¿no? Puede ser visto como una medida que busca preservar el ¿no? Bienestar de salud, ¿no? En esta línea, ¿no? La idea de Pareto era maximizar la prosperidad común. Esto abarca aspectos como, ¿no? La salud, la seguridad, la estabilidad económica que afectan a la calidad de vida de la población. En este caso, ¿no? La calidad de vida, ¿no? Vemos en cuanto durante estos 15 días que fue paralizado, pues, ¿no? La educación se paralizó, ya todo era virtual. En cuanto a la salud, también había muchas personas que los que tenían, ¿no? Los que estaban con este COVID, algunos morían así de fácil, mientras que otros fueron atendidos, no tenían la economía, no lo suficiente, los medios económicos podían ser atendidos, ¿no? Y pues en esto afecta pues no en la calidad de vida, ¿no? Y también en cuanto a la, a la inseguridad ciudadana también, pues, ¿no? Gracias. Luego tenemos el análisis del liberalismo de Nozick aplicado al caso propuesto. Para Nozick escribió un libro que tenía lo que era anarquía, Estado y utopía. La anarquía era el supuesto donde cada individuo se hacía cargo de sus propios derechos en colectividad. Yo garantizo tus derechos y tú garantizas los míos, con la mínima intervención del Estado. Si el Estado no te puede obligar a pagar impuestos, si es que tú no quieres pagarlos, pero en lo más mínimo tú tienes que pagar tus impuestos para que los servicios fundamentales del Estado funcionen, así como es educación, salud, y puedas garantizar que tú tengas una calidad de vida y un desarrollo personal.
Y en la utopía es que todos nosotros trabajamos en conjunto para poder generar recursos económicos, pero cada uno obtiene lo que, de acuerdo a lo que trabaja o de acuerdo al estatus económicos en el que nació. En la intervención mínima del Estado, cuando se da el tema de la pandemia, si hubiéramos visto desde el punto de vista de NOSIC, la prohibición de quedarnos confinados estaba atentando contra el derecho a la libertad desde el punto de vista de NOSI en un principio, porque afectaba este derecho de la libertad de que ellos podrían, que nosotros podríamos salir a trabajar, podríamos realizar actividades económicas diarias, en educación y tener una vida como teníamos antes de estar confinados. Pero bajo lo que es la libertad del individuo, entonces tenemos también la premisa de que había un mal mayor que iba a afectar no solamente los derechos de una sola persona, sino también iba a afectar los derechos de todo el colectivo. Y por esta razón, no si, paradójicamente a lo contrario que él decía que el Estado no debe intervenir, vino a bien que el Estado sí intervenga en lo que era en lo mínimo, en lo que era garantizar los derechos a la salud y a la vida de las demás personas y que nos confinen por eso para no propagar el virus continuamente. Y segundo, la dación de bonos también es una parte del asistencialismo mínimo que es aceptable para NOSI, ¿no? Y finalmente, trajo que la colectividad también tenía que proteger sus derechos. Es por eso que al ser confinados todos, no solamente era para preservar la vida de una sola persona o la salud y garantizar también la calidad posterior de las personas, sino que también de todas las personas, de toda la población, en este caso de la pandemia, ¿no? Pero también cabe resaltar que para Nozick, un estado de utopía es que cada persona prospera de acuerdo a lo que trabaja. Cada persona, según su trabajo y según el poder adquisitivo, es lo que va a obtener para sí. Y que la obediencia por voluntad no es una obligación, sino es voluntariamente. Bajo esta premisa, Nozick es un liberalista estadounidense que habla, que se basó mucho en su obra en lo que era Hobbes, la teoría de las naciones, ¿no? Yo firmo un contrato y se crea una nación entre los ciudadanos. Y él se enfocaba más en eso, ¿no? Que cada ciudadano es eh, responsable de garantizar su propio desarrollo y su propia calidad de vida en nuestra existencia, ¿no? Gracias. Yo les voy a hablar sobre el análisis de calidad de la sociedad peruana que aplica de la estrategia de Maximin de Ralph. Antes de empezar sobre la estrategia de Maximin de Ralph, deberíamos aplicar lo que es el análisis de la realidad, donde Ralph nos dice que es un filósofo que propone la teoría de la justicia, que se llama justicia como imparcialidad. Para Ralph, creía que una sociedad justa sería aquella que fuera justa con todos sus miembros. Una de las, Uno de los componentes claves de su teoría es la estrategia de Maximin. Nos dice que esto analiza que las reglas que toman no son probabilidades de las circunstancias posibles, ya que una razón para descontar lo que viene siendo las posibilidades en las situaciones que, o sea, que de la posición original, puesto a que su ignorancia impide que el conocimiento de las posibilidades. También nos dice que consiste en que la persona elige una concepción de bien tal que le preocupa muy poco, ¿no? Ya que ellos se preocupan más por ganar por encima del mínimo. Nos dice que no tienen un determinado propósito, eh, no, no se basa en, en saber lo que puede pasar en el futuro. Siguiente diapositiva. En las medidas que han tomado el gobierno en el caso de la pandemia del COVID-19, nos dice que en el Perú las medidas del gobierno durante los primeros meses fue muy estricta, ¿no? Que incluso impidían a que en este caso los adultos mayores puedan realizar caminatas o salir fuera de su domicilio para realizar actividades físicas.
ya que eso es necesario para su bienestar de ellos, ya que fueron los primeros, por decirlo, afectados por la pandemia, porque al estar encerrados se estresan y pues sufren de ansiedad, por decirlo así. Eh, en la primera mitad del 2021 nos dice que las restricciones se han relajado, pues no, ya que se ha priorizado la vacunación para los primeros, a los mayores adultos de 60 años, ya que estamos lejos de volver a la realidad hoy en día. También nos dice que se debería de promover más lo que es la actividad física, tanto en las familias, en los estudiantes, ¿no? En las instituciones y en todos los individuos, ¿no? Ya que es muy importante tanto la salud física y mental. Hablando sobre, en el caso de la pandemia, también afectó a lo que es la economía. Tenemos el artículo 7, donde nos dice que las restricciones en el ámbito de la actividad comercial, las actividades culturales, establecimientos y las actividades recreativas, tanto los hoteles y restaurantes, son los más afectados, ya que ellos generan ingresos día a día, ¿no? Ya que por las restricciones que propuso el gobierno, se les vieron afectados a ellos, ya que nos dio una restricción de no salir, de quedarnos en casa. Para Ralph menciona que los bienes sociales primarios como aquellos los bienes que se presume de toda la racional. Cualquiera sea el plan racional para la vida, ¿no? Para la vida cotidiana, esto sería la figura de los derechos liberales, también las oportunidades, los ingresos y la riqueza y en tanto el autorrespeto. Gracias. Bien, entonces se ha podido evaluar, y como les decíamos al inicio, ¿no? Estos primeros 15 días de confinamiento. Una de las cosas que nosotros podemos resaltar es que a nivel internacional, incluso ahora, 3 años después del inicio de pandemia, muchos de los países aplauden y resaltan la objetividad de Perú y la reacción oportuna de Perú por haber iniciado o lanzado este estado de emergencia de una manera tan anticipada, incluso mucho antes que cualquier otro país en Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, se contradice un poco estas medidas tomadas con los resultados que nos hemos tenido luego, ¿no? Somos el país con mayor número de muertes, 250.000 fallecidos por COVID, y con el mayor número de afectados. Estamos hablando de 7 millones de afectados a nivel nacional, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿No? Si hemos lanzado restricciones tan temprana edad. Si bien es cierto, eh, perdón, muchas de esas restricciones promovían o buscaban el tema de calidad de vida, que era lo que decían las compañeras, pero también al momento de implementarse, nos hemos dado cuenta que existen problemas, fallas en el sistema, ineficiencia en el sistema de salud, fallas en el sistema de salud y altos grados de corrupción. Frente a estas situaciones, pues aquí presentamos algunas conclusiones y propuestas en relación a lo evaluado. En lo referente a lo que no se propone, de que las personas y los individuos trabajen colectivamente para el bienestar, garantizar los derechos de otras personas, se vio que la pandemia, si bien es cierto, hemos tratado los 15 días donde salieron a la luz problemas que afectaban gravemente la calidad de vida, como el problema de salud, en infraestructura adecuada o equipos obsoletos que había para poder atender a los usuarios, un desabastecimiento de medicinas y al mismo tiempo también un problema álgido en educación, pues si bien es cierto, fue una educación entre comillas virtual, había muchas deficiencias porque no todos los hogares tenían los implementos que podían, las herramientas para poder llevar clases virtuales, no tenían ni un televisor, no había electricidad, no había luz. Entonces, al hablar de calidad de vida, hablamos un todo en conjunto. Entonces, y también a raíz de eso, los problemas de violencia familiar del tipo psicológico, físico, sexual se agravaron más. Si hay violencia familiar en casa, de hecho se va a reflejar, se ve reflejado esto en una sociedad donde no carece de valores,
debido a muchos factores que hay. Y en esta sociedad carente de valores, no todas las personas van a ser eh, moralmente correctas y van a obedecer a lo que es la justicia y van a comenzar a delinquir. Es por eso que ante esto salió a la luz el problema álgido de lo que es la delincuencia, ¿no? Entonces, ante esto, mi propuesta va enfocada en eso. Desde el punto de vista de NOSIC, es que las personas también intervengan. Si un Estado no tiene presupuesto para intervenir y para poder garantizar de que toda la población, por más de los planes de contingencia que ya, el plan de seguridad ciudadana que ha implementado la CEPLAN, se ve que no está siendo efectivo, también debemos involucrar a la población, formar los comités de seguridad ciudadana, que sean los vigilantes y los veedores que trabajen articuladamente con las instituciones encargadas, con lo que es la policía, Serenazgo, y puedan también servir como lo que hacen las rondas campesinas, ¿no? En las comunidades, cuando hubo la vigiato, ellos empezaron a cuidarse entre ellos mismos. Y eso también sería una propuesta, ¿no? Involucrar a la población para que también pueda organizarse colectivamente y pueda vigilar para prevenir situaciones como son la delincuencia y que terminen en muerte de las personas. No permitimos que, no estamos proponiendo que actúen activamente porque eso sería también de repente un enfrentamiento entre la población y los delincuentes, sino que sean su rol de vigilantes sobre todo. Gracias. En cuanto a la propuesta, ¿no?, que podemos dar con el caso, sería también uno de ellas para tener una mejor calidad de vida. Debemos tomar medidas como, por ejemplo, implementar programas de apoyo, en este caso para la atención psicológica, ¿no? Que pueden ayudar a muchas personas a mejorar el estrés, la ansiedad y otros problemas emocionales, ¿no? El cual puede también afecta eso, ¿no? En la salud mental sobre todo. En cuanto a la educación, también, pues no, si bien es cierto, cuando hubo la pandemia, inició los 15 días, se suspendieron en cuanto a la educación presencial. Y en ese momento muchos parecieron no en cuanto a la virtualidad, ¿no? Había muchos no desconocían el uso de las plataformas. En ese caso, no, en este caso debería también promover, ¿no?, diferentes tipos de plataformas en línea para obtener una mejor educación continua. Y eso pueda permitir a todas las personas mejorar sus habilidades y conocimientos durante el confinamiento, pues, ¿no? Y así puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno, como últimas conclusiones y propuestas de solución del caso, podemos también dar lo que es en la economía, ¿no? Eh, en el tiempo de la pandemia, muchas personas se vieron afectadas económicamente, más que todo las personas con extrema pobreza o pobreza media, ¿no? Lo que se tendría que hacer es dar bonos, pero bonos no a tan largo plazo, ¿no? Porque la economía es algo útil y que necesitamos día a día para poder vivir día a día, ¿no? Para nuestros gastos. Los bonos se tendría que dar para las personas que en realidad lo necesiten, hacer unas evaluaciones, porque se ha visto casos que personas que tienen buena estabilidad económica han recibido bonos y personas que son pobres, no lo han recibido. Entonces, por parte del Estado tendrían que realizar buenas evaluaciones. En el caso de la calidad de vida, en los centros médicos, los hospitales, las personas que tenían el virus, algunas no fueron atendidas, o sea, ¿por qué? Porque no encontramos médicos especializados, ¿no? Las personas tenían que hacer colas para poder ser atendidas. Mientras esto, por no tener un buen, ¿cómo podríamos decir? Un buen ambiente para atender a esas personas, por esos casos fue que hubo muchos fallecidos, porque no tenemos una calidad de médicos que están especializados, ¿no? Ya que algunos eh, son médicos porque, en fin, no porque quieran su carrera o algo así.
En el caso de la educación, pues claro, ¿no? Personas que viven lejos, en la sierra, por ejemplo, o lugares donde que no tienen internet o alguna laptop para poder hacer sus clases virtuales, son afectados, ¿no? En el caso de los niños, hubo la manera de las clases virtuales, no aprenden iguales, ¿no? Es diferente. Algunos docentes quizás no dictaban clases virtualmente, lo único que hacían es pasar sus tareas, dictar unas horas y hacer trabajos nada más, la cual no es una buena calidad porque los niños, sus aprendizajes, sus rendimientos bajan, pues. Y en sí la pandemia nos trajo mucha tragedia y muchos conflictos, tanto psicológicos, sociales y lo que viene a ser económico. Gracias. Bien, esa fue toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.